Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Foja Cero, la cita de siempre. Todos los lunes a las 21 horas aquí por la pantalla de Multivisión. Quiero agradecer a todas las personas que se comunican con la producción de Foja Cero durante toda la semana. Nos acercan causas, casos que están efectivamente estancados, archivados, que están en Foja Cero y que muchas familias nos piden que investiguemos, que leamos los expedientes, que nos entrevistemos con sus abogados, que le preguntemos a los fiscales, a los jueces, en qué situación se encuentra su causa. Miles, muchas causas que llegan. Y les agradezco por confiar en el programa. El programa va una vez a la semana y tenemos una hora y tratamos de cumplir con todos. Y vamos dándole prioridad a casos que realmente necesitan con urgencia un tratamiento. Quiero agradecerle también a todos los vecinos de el barrio La Misión, que está allí pasando Vaqueros, que hicimos el primer programa con ellos, y nos decían, Ángel, no ha cambiado absolutamente nada. Llegaron aquí ustedes con las cámaras, vino el ministro, nos prometió el oro y el moro, y la situación sigue siendo la misma. Hay audios desgarradores de estas últimas semanas de vecinos pidiendo que vayan a auxiliarse entre ellos porque le ingresaban a los domicilios, a las casas, para justamente robarles. Esos y otros, el caso Nair de Orán, que lamentablemente el papá, la familia venía pidiendo la prisión preventiva del principal sospechoso de esta causa y de repente el juzgado le da prisión domiciliaria. Hasta el momento no entendemos cuáles han sido los motivos. Varias causas que vamos tratando todos los lunes, que algunas van teniendo algunos resultados y otras que lamentablemente no entendemos. No nos olvidamos, todas las causas que venimos tratando todos los lunes, le hacemos un seguimiento con todo el equipo periodístico que tiene este programa, Foja Cero. Y hoy vamos a tener un programa muy especial, que tal vez va a salir del formato de Foja Cero, donde salimos a la calle, donde preparamos informes. Hoy vamos a entrevistar a una mamá que está desesperada, que no encuentra consuelo, que se siente sola, que se siente abofeteada por esta justicia que tenemos, por los auxiliares fiscales, por el fiscal, todos los auxiliares de la justicia. De todas las causas que en estos años hemos investigado y en mis años trabajando dentro del periodismo y dentro de lo policial y judicial, que en muchos de los casos se muestra la miseria humana, cuando hablamos de menores creo que nos llega a todos, nos llega a todos. Hoy vamos a preguntarte, y quiero así comenzar el programa preguntándote algo. Ponete un ratito en la cabeza de un niño, 4, 5, 6 años, 7. De repente, esa persona que tiene que cuidarla, que tiene que protegerla, esa persona que tiene que darle amor, valores, cariño, termina siendo, y hablo del papá, termina siendo la persona que abusa sexualmente de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. Y de ser todo para ese niño se termina convirtiendo en su peor pesadilla, en su peor monstruo. ¿Saben lo que significa eso en la psicología de un niño? Debe ser tremendo, debe ser horroroso. Hoy vamos a hablar de un caso muy sensible y tenemos aquí en los estudios a Roxana. Roxana denunció ya hace un año atrás a su expareja por abuso sexual simple. ¿Quién es la víctima? Su hija. Hoy tiene 7 años y está con tratamiento psicológico. Pero hace un año que la justicia no hace nada. El primer tiempo llamó a una cámara Gesell, a un circuito cerrado de televisión, y allí la niña contó que era abusada. Y hoy quiero preguntarle a la UDIS 2,
a cargo del fiscal Rodrigo González Miralpeix, si realmente está al tanto de esta situación. Se lo pregunto, doctor, con todo el respeto. Yo no sé si sus auxiliares fiscales lo mantienen al tanto o no, pero acá hay una causa y una denuncia gravísima que parece que está archivada en un cajón. No avanza. Yo le quiero preguntar al Procurador General de la provincia, el doctor Pedro García Castiela, si él está enterado de esta situación. Como periodista busco información, pero hoy el programa va a estar basado en una denuncia que se la hizo en Fiscalía, y aquí en los estudios también está el abogado querellante de la causa, que ya se cansó de hacer presentaciones y que parece que no tiene avance. ¿El por qué? No sabemos. Para preservar, para no revictimizar a esta niña, ni tampoco a su mamá, no vamos a dar el nombre y no vamos a mostrar el rostro de la niña, que no vino aquí a los estudios, sí vino su mamá. Y a su mamá la vamos a mostrar durante todo el programa de espalda. Roxana quiso venir aquí al piso a hablar con nosotros, porque el equipo de Multivisión se trasladó para hablar con ella, y entre el abogado y Roxana decidimos que lo mejor era que venga y que lo cuente aquí, en vivo. Por eso hoy Foja Cero va a ser distinto tal vez. Y a grandes rasgos conozco la historia y me ha derrumbado, uno no es de madera. Yo tengo una hija. Usted debe tener una hija, un hijo. ¿Y qué sucede si le pasa esta situación? Sin más preámbulos, vamos a presentarla a Roxana. Te agradezco. Sé que no ha sido fácil acercarte aquí a los estudios, que no debe ser fácil que nos cuentes tu historia, pero está el programa Foja Cero, que pretende ser el vocero, hacer eco, el reclamo y el pedido de justicia de ustedes, que en muchos de los casos se sienten solos. Quiero que le cuentes, Roxana, a toda la audiencia del programa tu historia, que les cuentes cuál es el momento en el que estás pasando hace un año, qué es lo que sucedió, cuándo comienza esta historia y esta pesadilla que todavía no termina. Sí, todo comienza hace un tiempo atrás, cuando el padre biológico de mi hija decide volver a verla. Durante todo ese tiempo él se mantuvo ausente, nunca estuvo presente, aparecía esporádicamente. Y cuando yo ya formo una familia, él pide estar más tiempo con ella. Sí. Él la buscaba y buscaba a sus otros hijos y lo dejaba en la casa de los abuelos. Ella al principio empezó a ir contenta, iba alegre, empezaba a conocerlo, a entablar una relación. ¿Cuántos años tenía? Ella cuando empezó tenía 3 años. Luego cada vez volvía más, con conductas raras. Tenía comportamientos de enojo, se quedaba en un rincón y miraba hacia la nada, empezaba a insultar, pegaba, lloraba de la nada. Yo consulto con una psicóloga y la psicóloga me dice que ella necesitaba una rutina. Necesitaba tener algo rutinario porque quizás todo este nuevo cambio la estaba afectando. Vamos a una mediación con el padre y el padre no acepta. Él quería que ella esté más tiempo y que se quede a dormir en la casa de los padres de él. Nos llegamos a una mediación y vamos a una instancia judicial. En la instancia judicial, la jueza me dice que ella se tenía que quedar con él porque era el padre y tenía derecho. Y yo le decía, ¿cómo se puede quedar ella en la casa de alguien que no conoce?
y dice, bueno, él va a conseguir una casa y se la va a llevar a esa casa y ella se va a empezar a quedar. Y me dio un acuerdo y dijo, vos firma este acuerdo porque si vos no firmas, a los días lo voy a poner yo. O sea, una niña que hasta los 3 años nunca había visto a su Lo- papá ausente, de repente lo obliga a la justicia que una semana esté con él Sí, y sí, la otra con vos. sí, él aparecía esporádicamente una vez al mes y desaparecía 6 meses. O sea, nunca tuvo contacto con ella. Y yo le decía a la jueza de familia 1, le decía cómo iba a hacer eso. Y ella dijo, es el padre y tiene derecho. Y yo le decía, pero ella ya creció con sus hermanos, tiene un núcleo familiar. Esa no es la familia. Esa no es la familia. Él es la familia. O sea, no le metas esas ideas en la cabeza a tu O sea, hija. vos no querías que sean tantos días. O sea, Claro, eso era claro, el yo quería que sea planteo. gradual, que lo vaya conociendo gradualmente, que vaya un par de horas, que esté con él. No que la jueza directamente dictaminó que dictaminó un régimen alternado y compartido, en donde 3, 4 días estaba con él, dormía todos esos días y los otros días estaba conmigo, iba rotando. O sea, no tenía lo que pedía la psicóloga de que sea una rutina. Sí. Ella había días que estaba, incluso cuando ella empieza el tratamiento psicológico, cuando estaba con él no la dejaba ir a la psicóloga. Porque O sea, acá es donde vos no podés continuar con el tratamiento psicológico porque se interrumpía una semana, digamos. claro, claro, no, él le decía que él ya no necesitaba y que los abogados de él habían recomendado que no la lleve al psicólogo. Entonces, ella continuaba con los problemas de la conducta, él se va a vivir a una casa, empieza a quedarse a dormir en esa casa, después de una semana, y empieza a descomponerse en el colegio. Cuando ella empieza a quedarse con él, empieza a tener estas reacciones cuando volvía a tu casa, de mirar hacia la nada, de Sí, ponerse violenta. empiezan a aumentar, porque ella anteriormente ya estaba insultaba, pateaba, se quedaba en un rincón llorando. 3 años. Tenía 3 años. Entonces, cuando empieza a quedarse a dormir, ya llegaba y empezaba a vomitar. Se iba al baño y vomitaba. Yo la llevo se descomponía en el colegio, le dolía la panza, la cabeza, vomitaba. La llevaba, cada vez que se descomponía, la llevaba al pediatra. Ella iba a una salita maternal. Ella iba al colegio ya, 3 años. con hablamos. sala de 3 al colegio. Sí. Y cuando la llevaba al pediatra, la pediatra me decía que no tenía nada. Entonces me decía, quizás está pasando por algunos cambios psicológicos. Entonces yo le explicaba, bueno, debe ser eso, me decía. Un día, cuando ya pasó una semana de que estaba durmiendo en esta casa, yo le pregunto, ¿cómo te tratan en esta casa? Y ella me dice, no muy bien. Entonces yo digo, ¿cómo no muy bien? Y ahí se duerme se durmió, eran las 5 de la tarde y se durmió hasta el otro día. Cuando al otro día la veo nuevamente y me quedé pensando en que me dijo no muy bien, le pregunto, yo iba con mi mamá y empieza a contar que el hijo del hombre del padre biológico, estaba abusando de ella. A todo este tiempo yo iba manejando y yo no sabía qué es lo que me estaba diciendo. Empieza a relatar muchas situaciones, mi mamá decía qué es lo que hace y ella empezaba a explicar. Llego a la casa, le pregunto bien cómo era todo. Esto fue hace 2 años. O sea, vendría a ser el medio hermano. medio hermano. Sí, el medio hermano. Y ¿Cuántos años? él tenía en ese entonces 9 años. Entonces, y ella me empieza a contar todo lo que él hacía. ¿Qué le hacía? Entre todas las cosas que le hacía, él la ahogaba para que ella no grite cuando él la tocaba. La hundía en la bañera
cada vez que ella quería gritar, la ahogaba. Así no gritaba. Se le metía en la cama y se bajaba los pantalones y también le bajaba la bombacha a ella. ¿Todo eso te cuenta tu...? Ella contó todo eso, le contó a mi mamá ese día, después yo llegué a casa, me lo contó a mí, después se lo contó a una cámara Gesell, hubo una sentencia en la cámara Gesell. Ahí vamos a detenernos un rato. Vos haces una denuncia. Yo hago una denuncia. De allí interviene una fiscalía. Sí. La citan a tu hija a un circuito cerrado de televisión, una Sí. cámara Gesell. Sí. Y ella, en esa cámara Gesell, vuelve a contar lo mismo. Sí. Ella cuenta todo. Cuenta todo. Luego se avisa al juez de familia, el mismo juez que dijo que tenía que ir, que yo asisto al juez de familia, voy a la justicia a pedir ayuda y la jueza me dice, no, se tiene que ir. Y esta misma jueza dice, no, ella tiene que seguir yendo a la casa del padre porque el abusador no es el padre. O sea, en la cámara Gesell la niña decía, me están abusando en esa casa. Sí. Y la jueza dice, tiene que seguir yendo a esa casa. Sí. Sí. La jueza ya de familia. Sí, la jueza de familia. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué te pasaba a vos? Digo, tratando de cumplir lo que te dice la jueza, enviándola a la boca del lobo todo el tiempo. Sí, yo me sentía desesperada, no sabía qué hacer, porque tenía que llevarla, porque me dijo, vos volvés a impedir, en un momento ella me dijo, vos volvés a impedir el jueza. La jueza me dice, vos volvés a impedir el contacto con el padre y yo a vos te quito la nena. Incluso antes de eso ella siguió yendo a esa casa y ella seguía viéndolo al nene. Este hombre los dejaba a los dos solos y se iba a comprar. Y ella llegaba, cuando volvía a mi casa, yo abría la puerta y se iba al baño y empezaba a vomitar. Y se iba a la cama y no decía nada. Y así hasta el otro día. Y en el colegio siempre le dolía la cabeza, le dolía la panza, se descomponía. Siempre yo la llevaba al médico. Entonces yo no sabía, ahora con el médico no sabemos qué más buscar clínicamente. Porque buscamos, no, quizás tiene sinusitis, quizás vamos a ir al otorrino, quizás es la vista, pero no, todo le salía bien. Luego de que la jueza diga que tienen que seguir yendo a esa casa, ella avisa que lo sigue viendo. Avisamos a la jueza de familia que ella seguía viendo a este niño y la jueza de familia no dijo nada, no hizo nada. Nos llama nuevamente a una audiencia. ¿Quién es la jueza de familia? Se llama Inés Villanogués. Inés Villanogués. Villanogués, es de jueza familia. de familia. De familia 1. Ella tuvo que seguir yendo y cuando nos llama, esa vez cuando nos llama, ella ahí me dice, vos volvés a impedir el contacto con el padre. Y me bajo el barbijo y me gritaba, porque yo conozco a las de tu clase. ¿Yo conozco? A las de tu clase. ¿De tu clase? Sí. Me decía, vos volvés a impedir el contacto con el padre y yo te la quito. Y a partir de ahora, ella va a empezar a dormir. Y yo le decía, bueno, puede ser 3 días. No, van a ser 4. Van a ser 4 y a los días lo voy a poner yo. Cuando Matilda, perdón, cuando mi hija me dice, yo tengo que volver a esa casa a dormir, yo le digo que sí. Entonces me dice, me pone una cara de asustada. Y yo le digo, no te asustes, o sea, tenés que ir y si pasa algo, gritá, pedí ayuda, pedísele a alguien que te ayude. O sea, vos estabas contra la espada y la pared como mamá, porque Claro. tenías que cumplir, mandarla a la boca del lobo, donde tu niña estaba mostrando síntomas que algo raro pasaba, la amenaza de la jueza que te decía, si no la mandaste la quito. Sí. No te quedó otra que decirle, pedí auxilio. Sí.
Hasta buscaba que aprenda karate, que aprenda algo para poder defenderse. ¿Cuántos años, Roxana? Repetime la edad, porque para entender esta historia, estamos hablando de una nena de ¿cuántos años? El primer abuso fue a los 5 años. El segundo abuso fue a los 6. Actualmente ya tiene 7 años. Cuando vos tratabas de que ella aprenda defensa personal, ¿cuántos años tenía? Ella tenía 6 años. Cuando tiene que volver ahí, un día antes de volver a esa casa a dormir, y ella me pregunta, ¿me voy a quedar a dormir? Sí, y me miraba asustada. Pasamos por una vinería. Yo estaba con mi mamá, y ella y yo y mis otros 2 hijitos chicos, y ella le dice a mi mamá, eso es lo que yo escucho, le dice, eso es lo que este hombre me quiere hacer tomar. Yo escucho y sigo porque mis hijos eran pequeños y se iban corriendo porque estábamos en una como pseudo peatonal en la calle Caseros. Va a decir mis hijos, Roxana, vos ya tenés una Sí, pareja tengo una familia. en la actualidad. Sí, tengo una familia. Ella tiene una figura paterna. Ella tiene 2 hermanos más pequeños. Y cuando estábamos en la calle Caseros, entramos justo a una confitería y ella empieza a hablar con mi mamá y le empieza a contar todo. Ahí mi mamá lo primero que hace es llamar a la policía, porque el día anterior había estado con este hombre. Y yo estaba con mis hijos. Ahí como para ir hilando, cuando Sí. vos decís con este hombre, primero estamos hablando de un niño de 9 años. Sí. Y de repente ahora nos decís este hombre. Sí, porque, o sea, el que estaba presente era el padre biológico. Entonces ella ahí hablaba de que el padre biológico la quería hacer beber bebida alcohólica cuando ella iba a la casa de él. Y yo estaba con mis hijos, entonces yo escuchaba que ella hablaba con mi mamá. Cuando de pronto mi mamá llega la policía. Yo veía que ella hablaba por teléfono y yo estaba con mis hijos que se levantaban, se paraban, estábamos en una confitería. Y era un lugar donde hay mucho tránsito de vehículos. Entonces estaba con ellos, pero yo veía que ellos hablaban y no entendía qué estaban haciendo. Y de pronto llega la policía. Y la policía me dice si yo era la madre de la nena esa. Y yo no entendía nada. Y me dice, porque esa nena está diciendo que el padre biológico se masturba delante de ella. Y yo no podía creer lo que estaba escuchando porque era de vuelta, o sea, ¿cómo que? O sea, no era el nene. O sea, yo pensaba un montón de cosas. Entonces le digo, ¿cómo? Y me repite nuevamente. Entonces me empieza a contar lo que ella le contó. Roxana, te voy a pedir que nos detengamos un ratito, ya vamos a seguir con esta historia. Ya se encuentra aquí con nosotros el doctor Andrés Ignacio Saraín, él es el abogado querellante. Ya va a estar, doctor, buenas noches, gracias por acercarse aquí a los estudios. Le consulto, ya hay denuncias con respecto a esta causa, ¿no? Sí, bueno, primero muchas gracias por el espacio. En este caso, a ver, esto no es de ahora, esto como bien lo relata Roxana, viene sucediendo hace ya más de 2 años, con lo cual vemos que hay una inactividad por parte de la Fiscalía, ¿bien? Hay, sin lugar a dudas, una inactividad, ¿bien? Hay una morosidad judicial. Esta morosidad judicial, sin lugar a dudas, está a la vista porque hace 1 año que la causa está en una etapa de averiguación preliminar. Es decir, ni siquiera tenemos un legajo de investigación. Sin embargo, se ha producido determinado tipo de prueba, como ser audiencias testimoniales y demás,
que nosotros como querella la solicitamos. ¿Bien? Nosotros fuimos los que, de alguna manera, al tratarse de un abuso sexual, un delito de instancia privada, se hace la denuncia correspondiente. Una vez que se hace la denuncia correspondiente, es el fiscal quien tiene que promover la acción, es el fiscal quien tiene que impulsar, en este caso, el Ministerio Público. ¿Quién es el fiscal? El doctor González Miralpeix, es el que está a cargo de la Fiscalía. Yo quiero ser acá un poco cauto en relación a la tarea investigativa por parte de la Fiscalía, digo en la cabeza del fiscal, porque quiero creer en la honorabilidad y en la buena fe de la Fiscalía. No así, donde pongo un poco de tela de juicio en relación a las cuestiones referentes a los auxiliares fiscales y a los sumariantes, donde me ha tocado a lo largo de este año ver determinadas situaciones en el trato, me refiero, con los abogados defensores de parte de la defensa, valga la redundancia. Los abogados, dice. Sí, estamos hablando de 3 abogados defensores que tiene el denunciado. ¿Cuál es el nombre del denunciado? El hombre, por una cuestión de sencillo, vamos a nombrarlo simplemente con el nombre de pila, ¿bien? Vamos a resguardar un poco también esto, de nombre Matías, ¿bien? Matías es una persona que, como bien relató Roxana, fue una persona totalmente ausente, ¿bien? Como progenitor, que apareció a los 3 años recién de la vida de la niña, en donde vemos, sin lugar a dudas, que no estuvo presente. Bueno, ya relató Roxana la situación en la cual tuvo que padecer en el juego de familia, pero no obstante esto, vemos que este señor, este denunciado, que no le puedo decir ni imputado, porque no está imputado. No está imputado. No está todavía. imputado luego de un año de la denuncia, con un circuito cerrado de televisión que se hizo apenas se hizo la denuncia, a las pocas semanas se hizo el CCTV. La niña, sin ahondarme en el relato, pero para preservarla, da cuenta de lo denunciado, o sea, cuenta qué es lo que pasó, qué es lo que le pasó. E inclusive relata no solo dónde sucedió el hecho, que era en la casa de esta persona, sino también relata que había otras personas presentes. ¿Bien? Doctor, ya vamos a volver, vamos a cumplir nosotros con un corte publicitario, pero es una historia tremenda esta. Yo no puedo creer que una niña, ya en reiteradas oportunidades, ha mostrado manifestaciones y comportamientos extraños para con su familia, para con su mamá, que en una cámara Gesell dijo quiénes son los supuestos abusadores y de que la Fiscalía hasta el momento no actúe en esta causa, que la tenga estancada. Creemos, y coincido en esto, doctor, en el trabajo del fiscal González Miralpeix, que en muchas de las causas estuvo a la altura de las circunstancias y ha resuelto varios hechos. ¿Estará en conocimiento los auxiliares fiscales? ¿Lo pondrán en conocimiento al doctor Miralpeix de lo que está sucediendo? Extrañamente, una causa que no avanza. Sí. Usted es el abogado patrocinante de Roxana y de repente este hombre, Matías, tiene 3 o 4 abogados, porque tengo entendido que hay uno en familia también, ¿no? Sí, la verdad que sorprende, a ver, más allá de que tiene derecho a tener la defensa que quiera, 2 de los abogados son amigos íntimos del señor, un abogado, si se puede decir que hace bien su trabajo, que pasó a integrar, digamos, la defensa, y una abogada en el foro de familia que se ha incorporado recientemente hace menos de un mes. Lo que vos decías recién, en ese sentido, yo creo y quiero creer en la honorabilidad del fiscal. De hecho, como vos bien lo manifestaste, en muchos otros casos ha investigado de la manera correcta, estuvo a la altura de las circunstancias, pero yo creo que en este caso esa función de la fiscal, tarea investigativa, ha sido muy delegada, con lo cual no sé si estará al tanto realmente de la situación. Vamos a cumplir un corte publicitario, vamos a seguir escuchando a Roxana, a su abogado, también está el licenciado Ramiro Canavides Toledo, con quien vamos a analizar este hecho. Pausa, ya volvemos. Ya estamos de regreso en otro bloque de Foja Cero. Les recordamos a toda la audiencia que
se suma recién al programa, por una cuestión de no revictimizar a la víctima, ni a su mamá, ni a su contexto, está Roxana y nos vino a contar su historia. Una historia fuerte, dura, por cierto, porque ha denunciado ante la justicia que su expareja abusó sexualmente de su hija cuando era una niña, hablamos de 5 años, en la actualidad tiene 7. Y para sorpresa de todos, la justicia tiene como quieta, paralizada esta causa, o va muy en cámara lenta. Roxana, nos contabas la historia. Empezaste a notar que tu hija se descomponía, vomitaba, que estaba agresiva. Les contó a la justicia en una cámara Gesell que era víctima de abuso sexual. Sí, Y primero pensaron ustedes que se trataba de un menor de 9, sí, que de acuerdo al relato de ella también es el sí, abusador. Pero la sí, sorpresa nos decía recién cuando empieza ya a nombrar a tu expareja. sí. Cuando empieza a nombrar al padre biológico, cuando ella eh, em- va a volver a quedarse a la casa, a dormir en la casa de él, es cuando ella cuenta todo. Cuenta todo y cuenta también quién estaban en ese lugar. Llega la policía y nos llevan al hospital materno porque ella el día anterior había estado con él. Y ella contaba que el día anterior él le quiso que ella tome una bebida alcohólica y contó todo lo que él le hizo. Vamos al hospital y en el hospital la revisa un médico clínico, la ve un psicólogo y ahí yo escucho por primera vez lo que ella le estaba relatando a mi mamá y lo que le relató a la policía. Y escucho todo lo que este hombre le hacía. El profesional me dice que tengo que hacer la denuncia y yo le digo que no quiero hacer denuncia. Y me pregunta por qué y yo le digo que anteriormente la jueza de familia me dijo que si yo volvía a hacer algo para impedir el contacto, ella me la iba a quitar. Entonces yo no quería. Y me dice, señora, su hija está diciendo que fue abusada por el padre y usted no quiere hacer nada. Si usted no hace la denuncia, la hacemos nosotros, me dice. Y estaba la policía y accedí a hacer la denuncia, pero tenía miedo. Yo tenía miedo de la jueza de familia, tenía miedo que no me crean, porque tampoco creyeron del niño, porque el niño siguió yendo. No sabía qué hacer. Al día siguiente vamos a Ciudad Judicial, la revisa otro médico legal y así empieza toda esta pesadilla de ir constantemente a Ciudad Judicial, donde le hacen una cámara Gesell, otra cámara Gesell. Ella cuenta todo en la cámara Gesell, hace un croquis de lo sucedido, cuenta quiénes estaban en la cámara Gesell, que yo no podía creer, porque me parecía increíble todo lo que me estaba diciendo. Cuando vamos a la cámara Gesell, estaban los amigos de este hombre ahí y ella se asustaba, Que eran los abogados. que Y son los abogados. Cuando ellos eran los que la buscaban y la llevaban. Cuando ella los ve, ella al principio se iba contenta. Y cuando ella los ve en la cámara Gesell, se asusta y se quiere ir. Al ver a los abogados. Sí. Y yo no entendía, me parecía increíble todo lo que me estaba contando. Los abogados no son extraños al padre, son amigos. Sí, O sea, son amigos. comparten ¿qué? Fútbol, asado. Sí, todo. Son amigos de años. Y en la cámara Gesell ella cuenta todo. ¿Qué es lo que cuenta? Cuenta lo que le hacían. Sí, no quiero entrar en los detalles de lo que hacían, pero hay algo que ustedes no podían creer en esto. Nombra además de ese niño que yo lo había mencionado, nombra a su papá biológico Sí. y nombra a alguien más. Y nombra a los abogados. Nombra a sus amigos. Ella da nombre. Sí, nombra a sus amigos. Da nombre de los dos.
porque los conocía y los veía siempre. A lo mismo que estaban, ella decía, están ahí afuera. Y la psicóloga, ¿cómo que están afuera?, le decía. Esto es de película. Digo, Sí. de repente ella los ve, se horroriza y se pone mal. Sí. ¿Cómo sigue esto después de esa cámara Gesell? Y después de la... Hasta este momento ya la justicia había prohibido que ella vaya a la casa de su... Recién prohibió, recién después de esto, o sea, prohíbe una segunda que... cámara. Sí, prohíbe que ella vaya a la cámara, a la casa donde fue abusada de nuevo. Es recién ahí. Después de esto, o sea, este hombre sigue asistiendo al colegio, va al colegio, tiene acceso a toda la comunicación virtual, que actualmente es todo virtual en el colegio. O sea, si ella va al museo, este hombre aparece. El colegio me dice que no tiene ningún instrumento legal del juzgado de familia para impedirle prohibirle. acceso, porque él es el padre y tiene derecho. Y además no está imputado. Y no está imputado. No hay nada, no hay ningún instrumento legal. Eso me dice el asesor. ¿Qué te cuenta tu hija en la actualidad, hoy? ¿Cómo está ella? Ella, cuando pasó todo esto, recuerdo que ella fue a un cumpleaños a los días. Entonces ella no estaba bien. Pero yo la llevo a un cumpleaños para que se sienta mejor. Y en el cumpleaños yo esperaba afuera y ella se descompone. Pero me avisa la mamá que se descompone. Entonces yo entro porque pensé que le dolía la panza. Entonces estaba desmayada en el piso, toda pálida, envuelta en una colcha y temblando. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Le digo, ¿qué pasó? No, se me acercó un hombre que tenía olor feo. Y le digo, ¿cómo olor feo? Si tenía olor así como a alcohol. ¿Cómo olor a alcohol? Tenía olor a Matías, me dice. Y ahí me la llevé. Y todo el colegio me preguntaban, ¿qué le pasó? Y así, en el colegio no quería ir más al colegio porque este hombre la buscaba al colegio. No quería asistir al colegio. Y cuando asiste al colegio siempre se descompone. Ya las señas me dicen, ya no sabemos qué le pasa. A veces esperan que se le pase. Y si continúa, ya me llama. Ella se sienta sola en el colegio, no comparte con nadie, suena el timbre, se asusta cuando sale en excursiones y si él aparece, porque como sabe todas las actividades que hay en el colegio, él se aparece de lejos, aparentemente ella dice que lo ves y le duele la cabeza, se descompone. Llega a casa y vomita, no quiere ir al colegio. Actualmente está mejor. Todo esto pasó antes. Ahora hay momentos que no quiere ir al colegio y de a poco, trabajando con la psicóloga, ella va saliendo. Está mucho más amigable, hace amigos, sociabiliza más, está más alegre. Ya no le duele tan seguido la cabeza, no le duele la panza tan seguido y no vomita tan seguido. Pero hay momentos, por ejemplo, ella se entera, ella siempre estaba escuchando. Y yo viajé a rendir una tesis y este hombre sacó fotos mías, no sé cómo, sacó fotos y de mis hijos, de mis sobrinos, de mi familia y me denunció al juzgado de familia de que yo me fui de viaje. Entonces ella se entera y vuelve a tener un retroceso, pero muy grande. Cada vez que él aparece, sí, viene con es retroceso. Ella escucha algo y tiene un retroceso. Por eso en la casa no se habla, no se puede hablar por teléfono, no se puede hablar nada del tema porque ella ya empieza y no quiere volver al colegio. Hasta pensé cambiarla de colegio, pero yo digo, no puedo viajar, no tengo que cambiar de colegio. No podemos publicar nada porque el hombre nos denuncia, nos persigue, sabe toda nuestra vida virtual. Yo no publico nada y él puede ir al colegio libremente, puede hacer lo que él quiera. Y nosotros somos las que tenemos que tener miedo. ¿Te da la impresión de que la justicia no te cree? No, nunca. Yo siento que nunca me creyó. Siento que nunca yo asistí a la justicia para pedir ayuda. Para decirle, mi hija tiene comportamientos raros porque empezó a ver a este hombre y me dijo, no, ella sí tiene que ir igual porque es el padre.
Y yo digo, pero ¿cómo la va a dejar ir a una casa donde nunca vivió, con un hombre con el que nunca vivió? ¿Qué le pasa algún tipo de manutención, la cuota alimentaria? Al principio teníamos un régimen de comunicación abierto, que nunca más lo volví a ver a él, y pasaba 4.000 pesos. Y habíamos acordado que todos los gastos iban a ser a medias. Ahora no pasa nada y pasa un porcentaje de la cuota del colegio nada más. Pero si yo le pedía una zapatilla, él me dice, yo le voy a comprar una zapatilla y no te voy a pedir plata a vos. Y me dijo, cuando yo hice una mediación para pedir una cuota alimentaria, me dijo, yo me la voy a llevar el mismo tiempo que vos y a vos no te voy a pedir plata a vos. Y a mí muerto me vas a sacar un porcentaje del sueldo. Doctor, ¿qué falta para que esta causa avance? Si nos puede hacer, nos estamos quedando ya sin tiempo. Tratar de ser concreto. Nos puede ser, sí, concreto. Voy a tratar de ser concreto. Bueno, lo que falta básicamente es que sean proactivos, ¿bien? Falta un impulso procesal, ¿bien? Nosotros de las querellas, más de lo que hacemos no podemos hacer. Es la Fiscalía la que tiene que actuar, ¿bien? Ahora está interviniendo el juego de garantía 5. El juego de garantía 5 está actuando bien, conforme a derecho con la doctora Zunino. Y en estos últimos mes y medio recién avanzó. Se hizo un planteo de la misma Fiscalía a pedido de la defensa, donde pretenden volver a hacer una pericia psicológica que ya se hizo. ¿Quieren volver? Por lo tanto nosotros nos opusimos, porque es revictimizar revictimizar totalmente de nuevo a la niña, de un hecho que sucedió ya hace casi un año. Lo sorprendente de todo esto, y lo llamativo, tiene que ver básicamente con la cuestión de que ellos propusieron un perito de parte, el perito de parte estuvo presente en la pericia psicológica y fue presentada esa pericia de manera conjunta, firmada por la psicóloga del CIF y el perito de parte. Y ahora ellos mismos se oponen a lo que ellos mismos plantearon y convalidaron, por así decirlo. Lo que a mí me preocupa es justamente esto, ¿no? La falta de inactividad. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa, es más, no estamos pidiendo ni una detención. Simplemente este hombre está indicado como autor de un hecho delictivo, donde lo que queremos es que se lo impute, porque ni siquiera todavía puede presentarse a la Fiscalía para ponerse conforme a derecho. Surgen de los relatos de la niña otras personas implicadas. Tampoco la Fiscalía se ha preguntado quiénes son estas personas, qué es lo que pasa, quiénes son el entorno de este denunciado. Y lo que nosotros queremos es justamente que se haga justicia. Bueno, esperemos que así sea, doctor. Esperemos que esto avance. Usted simplemente quiere que avance esto, digamos, que siga el proceso. Sí, no queremos nada, no queremos grises, ¿bien? Yo voy a contar una situación y con esto concreto, algo que me llamó poderosamente la atención, tiene que ver con que estaba en su momento cuando se iban a hacer las pericias psicológicas, nosotros habíamos solicitado a Fiscalía de que esté presente la psicóloga de la niña o una persona. Me dice, no, quédese tranquilo, doctor, que para eso está el psicólogo del CIF. Bueno, después ellos presentan el psicólogo de parte, el perito de parte, y es más, es claro el informe del psicológico del CIF. Dice que no hay rasgos de mendacidad, que hay un relato coherente. Obviamente sí, estamos frente a una niña que sufrió violencia, una niña que sufrió un abuso sexual simple. Pero bueno, nosotros lo que queremos es que haya un poquito más de certeza, que no estemos pisando al aire, sino que la justicia actúe. Y justicia actúe, pero conforme a derecho, que se respete el debido proceso. Acá no estamos diciendo que el señor Matías, digamos, ya es culpable, no hay una condena, pero ni siquiera está imputado. Y hay elementos de convicción suficientes para presumir que este personaje o esta persona es autor, o por lo menos se presume que es autor de un hecho delictivo. ¿Bien? Después tendrá que probar, obviamente, a la justicia que no es así. Ramiro Canavíes Toledo, licenciado en criminalística, cuando escuchás todo este relato, ¿qué se te viene a la cabeza? Escuchaba recién cómo se relataba la cronología del hecho. De verdad, qué pasó en los 3, 4 años, 5 años. Y por ahí en psicología criminal hay muchos indicadores que a nosotros como peritos nos pueden arrojar luz sobre lo que ocurre en el interior de una vivienda, en un lugar donde uno no puede ingresar.
En casos de maltrato, de abuso, hay algunos indicadores muy puntuales que están detallados en todos los libros y manuales de victimología, criminología, que son algunos físicos, por ahí son obvios, golpes, hematomas, sangrado, pero hay otros de tipo psíquico, digamos, o mentales, que también nos pueden alertar y nos pueden indicar cuando hay algunos de estos tipos de abusos. Son estos indicadores lo que también se observa al hacer una pericia de tipo circuito cerrado o algún otro tipo de pericia psicológica. Estamos hablando, por ejemplo, enuresis, encopresis. Por ahí son palabras raras, pero tienen que ver con esto de orinarse en la cama por la noche o algún otro tipo de necesidad fisiológica que cuando el menor ya aprendió a controlar, digamos, el control de esfínter que se llama a nivel de medicina legal, luego hay un retroceso y vuelven a aparecer estos indicadores, pesadillas. También se mencionó a lo largo del programa el tema del aislamiento, de las relaciones sociales que eran existentes, que en un momento se cortan. Todos estos son indicadores que a nosotros como peritos nos dan la pauta de que en ese determinado contexto está sucediendo algo que es traumático. Por ahí mucho escuchamos la palabra trauma y no sabemos bien puntualmente qué es un trauma, pero a modo sencillo podemos decir que es algo que desencadena en una persona una respuesta inesperada, inadaptada o inadecuada. Entonces, eso afecta a la psiquis y también tenemos que tener presente de que esto no quiere decir que ante todos los abusos en todos los menores se van a producir las mismas secuelas o síntomas. Claro. No hay especificidad, por eso es que es necesaria la intervención. Cada niño o niña reacciona a su manera, distinta. De reacción, digamos. claro, exacto, de acuerdo a su carácter, su temperamento, también la experiencia, la intensidad de esa experiencia, el tiempo y también la madurez de cada niño. No es lo mismo un niño a los 3 años que a los 5 o 6. Entonces, todos estos indicadores son importantes tenerlo presente y también esto a futuro es muy importante porque se va a tener que tratar con las secuelas que quedaron en ese niño. Hay lesiones que se pueden curar de forma, un tratamiento médico, un hematoma se puede curar, pero hay secuelas que quedan permanentemente y que son importantes tratarlas a futuro. Gracias, Ramiro. Se nos va el programa. Roxana, te agradezco. No ha sido fácil. Es la primera vez que te acercás a un programa televisivo, radial o algún medio de comunicación a contar tu historia. Sé que lo pensaste mucho, sé que lo dudaste. Venís siendo tan golpeada. No creen. Y la primera vez que nos vimos en esta semana, yo como periodista elijo creerte. Yo te creo. Yo no soy investigador. Yo no soy juez, no soy fiscal. Pero como periodista te creo. Y les pido a la justicia, a quienes tienen que investigar y llegar a fondo para ver si este tal Matías es inocente o es culpable. Y si es culpable, que deje de andar caminando en la calle y atosigando a esta familia y a su propia hija. Que vaya preso, que pase por un proceso. Y si esta persona es inocente, que la justicia diga que es inocente. Pero hasta el momento el fiscal y todo el proceso penal no dicen nada. Y acá hay una mamá destruida. Y hay una niña que la está padeciendo. ¿Quieres decir algo, Roxana? Yo solo pido justicia y que me escuchen, porque esto cada vez es peor. Como le dije a la jueza de familia, ¿qué otra cosa tiene que pasar para que me escuchen y para que se haga algo? Solamente eso. Nos encontramos el próximo lunes en otro programa de Foja Cero.